Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues ya estamos de regreso y en un momentito más vamos a enlazarnos, lo haremos vía Zoom como ya lo tengo, al doctor Alejandro Macías. Él es médico internista, infectólogo, excomisionado de influenza en México, Sistema Nacional de Investigaciones del SNI, pero pues también, la verdad, siempre dispuesto a hablar con nosotros. El tema ahora, me parece, es el riesgo de esta variante, la variante Delta del coronavirus. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto, Ale. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Adela, buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. ¿Qué tal? Igualmente, gracias como siempre por estar en disposición y dispuesto a hablar con nosotros. Oye, pues, la verdad es que sí estamos preocupados. ¿Qué sabemos de la nueva variante Delta en nuestro país, Ale? Sí, mira, Adela, esa es una variante porque el virus está mutando y las mutaciones que le confieren ventajas pues tienden a mantenerlo cada vez más presente y tiende a sustituir a las variantes que estaban circulando. En México estaba circulando varias variantes, de hecho, está circulando también la variante alfa, que es la de Inglaterra, la variante gamma, que es la de Brasil, pero la que preocupa mucho es que en Ciudad de México está predominando ahora esta variante Delta, que es la que se gestó, digamos, en la India. Esa es una variante que se transmite con más facilidad y además es un poco más resistente a las vacunas. Entonces, por eso es tan importante decir que esto no se ha acabado, no hay que caer en pánico porque las vacunas siguen sirviendo contra esta variante, pero no hay que caer en pánico, pero hay que seguir con el cubrebocas, la sana distancia, la ventilación de los espacios cerrados. Lo que sabemos, doctor Macías, es que es una variante Delta mucho más contagiosa, pero ¿es más virulenta también? Mira, es más virulenta al parecer, eso no está claro todavía, debido a que produce un mayor número de virus, porque tiene una mayor adaptación al parecer también a las células que infecta. Pero no está claro que sea mucho más patógena. Hay indicios de que puede ser así, y sin embargo ese no es el principal problema. El principal problema es la gran facilidad con la que se transmite. Si, digamos, con las variantes que había en México, un enfermo contagia a otros 2 o 3, esta nueva variante, un solo enfermo puede contagiar entre 6 y 8. 6 y 8, pues sí es mucho más contagiosa, mucho más contagiosa. Mucho más contagiosa. Sí. Sí. Ahora, la verdad es que siempre habíamos dicho, doctor Macías, que la mejor vacuna es la que hay, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues, hay estudios en ese sentido. ¿Están funcionando las vacunas? ¿Todas están funcionando igual, Ale? Sí, mira, Adela, sí es verdad, y en eso no se puede tapar el sol con un dedo, que hay mejores vacunas, ¿eh? Hay unas mejores que otras, eso es verdad. Por ejemplo, sabemos que las más eficaces son, por ejemplo, las de ARN mensajero, como la de Pfizer, la de Moderna, y también las de adenovirus, como la de AstraZeneca. Pero son eficaces sobre todo para evitar enfermedad leve, hospitalización y muerte. Sin embargo, las otras, por ejemplo, las de Sinovac, no tenemos bien información de eso con la vacuna rusa, pero parece ser así, igual con la de CanSino. Son eficaces no nada más no para evitar quizá una enfermedad leve, pero sí para evitar una enfermedad grave y que te mueras. Entonces, por eso sí, la mejor vacuna pues es la que te toca, ¿verdad? Pero en el futuro, con esta información, vamos a tener que decir, a ver, esta es la mejor vacuna para acá y esta es la buena, ¿no? Pero Ya. en este momento la mejor vacuna es la que te toca. Y por eso es que vemos que aumenta el número de contagios y no así, afortunadamente, el número de fallecimientos, doctor Macías. Sí, así es, Adela. Mira, está pasando en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra estaban prácticamente de salida y ahora han tenido un brote intenso de la variante Delta porque ha llegado a sustituir a la propia variante de Inglaterra. Entonces, en Inglaterra ahorita está muy activo y, sin embargo, las hospitalizaciones y la muerte no está aumentando
Probablemente porque como ya se vacunaron los mayores de edad, los jóvenes, cuando se enferman, tienen enfermedades más leves. Y está viniendo la nueva oleada de la mano de estas variantes, pero de gente joven, porque, insisto, los mayores, primero, se cuidan más y segundo, están vacunados. Entonces, por fortuna, parece que, vamos a esperar que eso sea así, la nueva ola que es inminente, si se desarrolla por estas nuevas variantes, pues no nos cause tanta enfermedad y tanta muerte como nos causó en las oleadas anteriores. Ahora que hablabas de la gente joven, ¿cómo va la vacunación para niños? ¿Cómo van las vacunas para niños y todo el desarrollo de vacunas para niños? Eso va muy bien, digo, lo que hemos visto, lo que se ha publicado, por lo menos hasta los niños de 12 años, digamos, 12 años y más, adolescentes, la vacuna funciona perfectamente bien, exactamente igual o mejor que en adultos. Ya se están haciendo los estudios sobre todo con las vacunas de Pfizer y de Moderna, desde niños, prácticamente desde bebés. Y los estudios o los resultados preliminares indican que parece ser que funciona bastante bien. Entonces, habrá que tener paciencia. Yo creo que aquí un problema es que, por ejemplo, cuando en algunos países ya están vacunando a los jóvenes de 12 años, pues nosotros, como no teníamos vacunas, hemos ido más lentos y apenas vamos en las décadas de los 40 y habrá que bajar los de 30, los de 20, entonces nos faltan meses para poder vacunar a los jóvenes y a los adolescentes, para poder regresar, digamos, con tranquilidad a clases de ese grupo de personas. Ahora, la verdad, doctor Macías, es que es muy poca la población que está vacunada en México con el esquema de vacunación completo, ¿no? Sí. El porcentaje es muy bajo. Es más o menos un 20%, Adela, más o menos. Si llegamos, ¿no? Sí, la verdad. Es muy poca, pero mira, también ocurre que en México, por desgracia, pues nos ha causado mucha enfermedad. Ya se infectó mucha gente. En México debe haberse infectado ya el 60% de la población, ¿eh? La mitad de la gente y más ya está infectada, ya se infectó y ya se alivió. Por desgracia, pues los que fallecieron, ¿verdad? Pero los que ya se infectaron y se aliviaron tienen un cierto grado de inmunidad, como si hubieran sido vacunados, aunque la vacuna produce mejor inmunidad que la propia enfermedad, ¿eh? Pero ya tienen alguna inmunidad. Entonces, a ese 50 o 60% que ya tienen inmunidad natural porque se infectaron, agrégale lo que va sumando la vacuna, que no son esos 20%, porque ese 20% también se pone a mucha gente que ya tiene inmunidad. ¿Es un poco, digamos, la inmunidad de rebaño de la que se habló desde un principio, doctor? Es que es un blanco móvil y es algo que no se consideraba, Adela. En un principio decíamos, ya cuando lleguemos al 70% ya lo hicimos, y ahora vemos que no es cierto, porque 70% probablemente ya lo tenemos. 60% de inmunidad natural más 10% que te confiere la vacunación, ya andaríamos en el 70%. Y sin embargo, el 30% que falta todavía puede dar mucho problema. Por eso aquí el mensaje es, a ver, aquel que no se vacune, Adela, tarde o temprano se va a infectar, ¿eh? Si no es este año, es el siguiente, si no en 10 años, si no en 20 años, pero este virus no se va a ir y va a venir y no va a estar a gusto hasta que no infecte a todos los que no ha infectado o los que no tengan inmunidad. Entonces, aquí no es como en el sarampión, que dices, yo no me vacuno y pues que se vacunen los demás y a mí me protegen. Aquí no va a ser así. Este virus se va a ir, pero va a volver por sus fueros cada año muy probablemente, y si no te vacunas tarde o temprano te va a infectar. Y hay que vacunarse, pero a ver, ahora, la cosa es que aquí vamos en un 20%, y no avanzamos cuando ya hay que aplicar de nuevo la vacuna, ¿no? No, mira, no es también como se pensaba en un principio, que la vacuna iba a durar muy poco y que de inmediato iba a perder su actividad. No, la duración de la vacunación, de la inmunidad es larga, ya está visto cada vez más eso. El problema es que tú vas a tener una inmunidad y es una inmunidad, digamos, fija contra un virus que, sin embargo, está cambiando. Ahora, ese virus va a cambiar y va a llegar un momento en que la inmunidad que tienes ya no te va a servir bien. Y ese va a ser un problema, porque cuando ya la inmunidad no te sirva bien porque el virus cambió, te vas a tener que revacunar. Pero no va a ser así de a cada rato, no. Sí nos va a dar tiempo para vacunar primero a todos y luego ya veremos cada cuándo la revacuna. Pero cuando me dices va a durar más tiempo la inmunidad de estas vacunas,
¿Cuánto O tiempo? sea, la inmunidad puede durar muchos años, la inmunidad puede durar varios años. Pero ¿Ya te con la digo, vacuna? el virus va a cambiar y ese va a ser el problema, no la duración de la inmunidad de la vacuna, Ya. porque la vacuna da una buena inmunidad. Es como el virus de la influenza, Adela, nomás que tú ves, por ejemplo, te tienes que revacunar cada año con el virus de la influenza, con la vacuna del virus de la influenza, no porque la vacuna pierda su actividad, sino porque el virus ya cambió, es un blanco móvil. Y es lo que va a pasar con este virus, aunque no muta tanto como el virus de la influenza. Ya. Yo me supongo que a lo largo de los años vamos a tener que revacunar cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años. Ahora, Probablemente. doctor, ¿cómo explicamos entonces? ¿Es por las variantes el hecho de que pues cada vez sabemos de más gente que se reinfecta, incluso ya vacunados? Sí, mira, no escuché bien el final, pero me supongo que preguntaste de la reinfección, ¿verdad? La reinfección De los... incluso de gente que ya recibió la vacuna, ya tuvo COVID, ya, Sí, mira, ya se vacunó y se vuelve a infectar. Eso es posible, pero también hay muchas ocasiones en las que el diagnóstico inicial era incorrecto y falsos positivos. A mí muy frecuentemente la gente me dice, es que ya me infecté 2 veces y 3 veces. Eso es la verdad, es muy, muy poco común. Es más común que el primer diagnóstico o el segundo sea incorrecto, porque es muy rara la reinfección. O sea, no se crea la gente que se está reinfectando a cada caso, a cada rato. Y los que están vacunados tienen protección. Nada más que mira, Adela, cuando tú vacunas decenas de millones de personas, cosas pasan. Tú vacunas 1 millón y otro millón no lo vacunas. Al millón que vacunas, tiene protección en relación con el millón que no vacunaste. Digamos que del millón que no vacunaste van a infectar 50,000. La vacuna te produce una seguridad, digamos, del 95%. En lugar de infectarse 50,000, se van a infectar, digamos, unos 2,000. Te está protegiendo al 95%, claro, pero hay de todos modos hay infecciones, ¿verdad? A pesar de que la protección es de 95%. Inclusive si la protección fuera del 99%, todavía hay 500 infectados en el millón que sí vacunaste. Y de esos 500, pues algunos se pueden poner seriamente enfermos. Entonces, hay que pensar estadísticamente para saber la utilidad de las vacunas. Eso no quiere decir que las vacunas, el que haya algunos casos de reinfección vacunados o de infección vacunados, no quiere decir que las vacunas no sirven. Si haces la estadística, te das cuenta que la vacuna tiene una eficacia del 99%. No más que ya vacunaste 10 millones, bueno, pues algo pasa en 10 millones. También va a haber, no sé, decepciones amorosas y no de todo le podemos echar la culpa a la vacuna. Las vacunas son muy buenas. Pero entonces, ¿qué hacer, doctor? Porque no sé, ¿cómo se está pensando en México en la estrategia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, lo que hay que hacer es decirle a la gente, esto no se ha acabado, ¿verdad? Usted todavía haga lo que pueda hacer desde casa, los que lo puedan hacer, cuídese, evite los tumultos, póngase su cubrebocas, ventile los espacios cerrados, vacúnese en cuanto le toque. Lo que hay que hacer para las nuevas variantes y esta nueva realidad es exactamente lo mismo que debemos haber hecho siempre, ¿verdad? Desde un principio. Hasta que esto no se acabe. En principio, desde un principio, pero a ver, no va a haber un día de la liberación, ¿no? Que digan, ya, finalmente hoy se acabó la pandemia y ahora sí vamos a hacer todo. No, va a ser algo muy paulatino, que vamos a lograr a través, por desgracia, de los que se van infectando, los que se van curando, pero también de la vacunación. Y eso va a ser algo, como decimos, va a ser algo paulatino. Entonces, tenemos que tener paciencia, esto no se ha acabado. Como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba de él. Pero tiene fin, doctor Macías, porque de pronto, pues ya decimos, ¿esto tiene fin? ¿Va a tener fin? Claro. Sí, mira, de hecho eso lo atestiguan los otros muchos coronavirus que existen. Nosotros tenemos por lo menos otros 4 coronavirus que nos dan catarros. Y esos van a seguir viniendo. Este es un 5º coronavirus, un 6º, porque recuérdate que hubo otro en 2002, 2003, ¿sí? Luego hay otro en el Medio Oriente, son en total 7. Son en total 7 los que nos enferman. Cuando el coronavirus entra y causa una gran disrupción, enfermedad, muerte. Pero luego el coronavirus tiende a adaptarse y nosotros a él, de manera que van infectando con menos gravedad en el futuro. Al coronavirus no le interesa matarte, el coronavirus le interesa reproducirse. Entonces, los coronavirus que ya tenemos, la mayoría entraron así.
como una gran epidemia y luego ya se van quedando reinfectando paulatinamente, porque esa es su especialidad, reinfectar y dar infección más leve. Y eso nos toma años. Estamos viendo ahorita el choque de dos especies que va a tomar un tiempo. Y como te digo, no va a haber un día de la liberación, pero sí vamos a ver que paulatinamente van a ver las cosas mejor. Yo espero que, por ejemplo, esta tercera ola en la que estamos entrando, vamos a ver que es en gente más joven, con enfermedad más leve, con gente que se complica menos y con menor saturación en los hospitales. Y así va a ser algo paulatino. Pero pues, tenemos que seguir haciendo lo mismo y vacunando. Doctor Macías, ayer, creo que fue ayer, tú en tu cuenta de Twitter hablabas de pues este índice que publicó el The Economist, en este índice de vuelta a la normalidad post-COVID, y habla de varios países. ¿Qué exactamente quiere decir? ¿Y México dónde está, doctor Macías? Sí, mira, ese es un índice arbitrario, ¿eh? No, cada uno de sus componentes no está ponderado, digamos, pero sí dice, a ver, un país ha vuelto a la normalidad cuando usa más el transporte público, cuando los vuelos retoman su normalidad, cuando hay más tráfico, cuando la gente pasa más tiempo fuera de casa, cuando hay más otra vez trabajo de oficinas, y eso lo conjuntan en un índice y analizan algo así como 50, 55 países. En ese índice, México está en el 10º lugar, o sea, está entre los países que más han vuelto a sus actividades previas a la pandemia. Eso no quiere decir que esté bien, ¿eh? Solamente quiere decir que México ha vuelto en muchas de las cosas hacia esa antigua normalidad. Entonces nos falta, sobre todo, por ejemplo, las escuelas, una cosa en la que hay muy poco, yo creo que todavía es justificado, asistencia a deportes, asistencia a cines, pero poco a poco México va a retomar esa normalidad. Yo creo que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Es decir, México es uno de estos países donde más rápidamente se ha vuelto a la normalidad, que no necesariamente esté bien, ni sea una buena disposición, ¿no? Ya, entiendo. Ahora, hay países como Israel, donde ya pues un altísimo porcentaje de la población está vacunado. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Y cómo están volviendo a la normalidad ahí, doctor? Sí, están volviendo. De hecho, en Israel ya prácticamente todo es normal, Adela. Ahora, sí están teniendo casos nuevos. Y los casos nuevos que están teniendo, en su inmensa proporción, son por la variante Delta y en jóvenes que por algún motivo no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados. Algo muy semejante está pasando en Inglaterra. Ya tenían una muy alta tasa de vacunación, pero todavía va a haber casos. Es que, a ver, este virus ya nos está enseñando. El virus no se va a ir, va a estar volviendo, va a estar infectando paulatinamente a la gente que no tiene inmunidad, las que no se han vacunado o los que no se han enfermado. Ahora, anteayer, el presidente Biden declaró que en los Estados Unidos pronto van a anunciar la liberación ya de este virus. La verdad es que es un poco prematuro, liberación no vamos a tener, pero sí vamos a ver esa vuelta a la normalidad paulatina, que en México todavía no se da ese tiempo. Ahora, creo que hay una confusión ahí, qué bueno que lo mencionas, doctor Macías, en el sentido de que la nueva variante está afectando a los jóvenes. Pues les está afectando porque son los que no han sido vacunados, ¿no? No porque ataque a la gente joven, digamos. Claro. Si no quiere decir que este virus tenga predominancia por los jóvenes. No, este virus quiere o infecta a los que no se han vacunado, los que no tienen inmunidad. Y ahí hay todavía muchos jóvenes, porque recuerda que los mayores de 50 ya la mayoría están vacunados en México, con al menos una dosis. Idealmente que tengan su segunda dosis. Pero poco a poco, pues, como la vacuna va bajando a los de 40, a los de 30, a los de 20, pues la infección será cada vez en más jóvenes y en niños también. Por eso vamos a tener que acabar vacunando niños y eso nos va a tomar lo que resta de este año y buena parte del año que entra. Y entonces sí ya vamos a volver a una normalidad en donde este virus nos va a estar reinfectando como un catarro en los años venideros. Ya. Doctor, ya que mencionabas ahora los niños y la vuelta a clases, ¿cuál es tu opinión al respecto de la vuelta a clases presenciales? Sí, mira, Adela, yo creo que este semestre ya, digamos, podemos darlo por descontado, fue un poco un pilotaje.
Yo creo que no hay que entender, sí, que los niños necesitan sus clases y que se requiere que la sociedad retome casi todas sus actividades, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. En primer lugar, nadie debe volver por fuerza. Que vuelvan los que tengan la facilidad de hacerlo, paulatinamente, pero que estemos midiendo también si se están reinfectando, no son los niños, sino los padres en su casa o los abuelos porque no estaban vacunados. Hay que tener mucho cuidado con eso. El riesgo cero no existe, ¿eh? Siempre que tomemos actividades va a haber riesgos y la vuelta a clases va a tener riesgos. Tenemos que tomarlos con mucho cuidado. Yo creo que este semestre ya no tiene caso. Vamos a darlo como un pilotaje y vamos a ver cómo nos va volviendo de la época de vacaciones. Y creo que ya nos dará tiempo para que haya más gente vacunada desde los 30 años. Y que ya veamos cómo pintó la variante Delta estos siguientes 2 meses. Doctor, tienes unos minutitos más. Tengo algunas preguntas del auditorio, del público. Juan Carlos Suárez Cruz dice, Adela, pregúntale por favor al doctor qué pasa si me vacuno 4 veces, 2 con Pfizer y 2 con AstraZeneca. Sí, no deben hacer eso. A ver, son distintas vacunas, ¿no? Sí, no, son distintas vacunas y pueden tener efectos colaterales serios. A ver, yo entiendo que alguna gente, por ejemplo, algunas personas, se fueron a vacunar a Estados Unidos y les tocó una sola dosis de Pfizer, por ejemplo, y dicen, bueno, es que acá me tocó la de AstraZeneca. Esa combinación de Pfizer y AstraZeneca sí está estudiado y digamos que se puede hacer. Okay. Te tocó primero la de AstraZeneca y después te pones la de Pfizer. Hay otra condición en México, por ejemplo, que quien dice que le tocó una sola dosis, la de CanSino, y se puede poner una segunda dosis. Ahí yo creo que ya necesitamos la información que nos debe dar la compañía de cuál es la eficacia en el estudio de fase 3, y eso no lo sabemos todavía. Entonces ahí lo que te puedo decir es que no hay una respuesta. No tenemos una respuesta para eso, porque no tenemos información de la compañía, no de los investigadores, de la compañía. Claro. También me pregunta Eva, dice, Adela, ¿podrías preguntarle si es recomendable vacunar a los niños? Muchos dicen que tendrán secuelas. Yo creo que... O sea, secuelas pueden tener de la enfermedad, no de la vacuna. Claro. Las vacunas serán seguras. Se pongan a los niños, ya van a haber sido estudiadas. ¿Qué opinas de la vacuna CanSino para el personal educativo? Que si tiene o no aval internacional, la de CanSino. Mira, esa no es una vacuna que esté avalada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, ni por países europeos o los Estados Unidos. Por eso es que es tan importante. Yo no dudo que sea una muy buena vacuna, pero sí es muy importante que la compañía libere ya la información de los estudios de fase 3, que se están haciendo, pues, de hecho, parcialmente en México. Los investigadores que han trabajado en esa vacuna no pueden liberar esa información porque están sujetos a un convenio de confidencialidad. Pero es parte de la compañía, yo creo, ya brindar esa información. La gente está preguntando, doctor, que ¿cuánto tiempo tendrían que esperarse para vacunarse después de haber estado infectado? En términos generales, no hay tampoco un estudio para eso, pero se puede decir que cuando ya te sientas bien, ¿ok? Generalmente son 2 semanas, 4 semanas. Si te sientes todavía, obviamente si acabas de salir hace 3 días todavía tenías fiebre, pues no es el momento. Lo razonable es esperar por lo menos unos 15 días de que ya te sientas bien y ya te puedes vacunar. Y puede ser que tengas efectos secundarios como fiebre, dolor en el hombro, dolor de cabeza. Exacto. Pero lo razonable es que 15 días. Rápidamente, tengo unos segunditos nada más, doctor. Dice, alguien me está preguntando, Beatriz Soto está preguntando si puede vacunarse con la vacuna de AstraZeneca que tiene la enfermedad púrpura y trombosis. Sí, la púrpura no de ninguna manera contraindica la vacunación, que se la ponga sin problema. Que se la ponga. Sí. Muy bien. Pues doctor, se hablaba, y tengo ahora sí 10, 15 segundos, de que quizá para Pfizer o Moderna se necesitara una tercera dosis de vacunación. ¿Se sabe algo al respecto?
No, mira, aquí y ahora no hay datos para decir que eso se necesite. Okay. Lo han dicho inclusive el CEO de la compañía de Pfizer, pero en no este momento de ninguna manera, no hay ninguna indicación todavía para eso. Habrá que esperar meses y años venideros para ver si eso va a ser necesario. Doctor Macías, Alejandro Macías, como siempre, gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.